Hola, mi nombre es Matías Laje y voy a presentar la unidad 2.1 del programa de prácticos, que es sobre el síntoma. En primer lugar, decirles que hemos elegido tres nociones para transmitirles cómo trabajamos concretamente como analistas en nuestra práctica en este sector, y esas tres nociones son síntoma, transferencia y deseo del analista. Y para conceptualizar la noción de síntoma, vamos a comenzar en esta unidad 2.1 con tres textos de referencia, que son la conferencia 23 de Freud, el capítulo tercero de Inhibición, Síntoma y Angustia, y en tercer lugar, para algunas puntualizaciones clínicas que Lacan nos da en una clase central del seminario 10. Con eso vamos a poder articular algunas relaciones entre el síntoma y la interpretación. En primer lugar, entonces, destacar que estamos yendo al corazón conceptual de nuestra praxis como analistas. Y en ese punto, ¿qué nos dice Freud en su conferencia 23 sobre el síntoma? Ahí Freud nos dice que el síntoma es una satisfacción, implica una satisfacción pulsional desfigurada para el yo y que le resulta perjudicial. Ahí Freud va a interrogar al síntoma a la luz de su teoría de la libido, fundamentalmente síntomas neuróticos, aunque algunas coordenadas que da Freud acá puedan ser generalizables para otro tipo de síntoma. Lo que nos transmite Freud es que los síntomas pueden llegar a empobrecer la vida de los seres hablantes por la energía anímica, la libido, que ellos mismos implican y, esto es genial, que hace la energía que hace falta para combatirlos. Entonces, la paradójica satisfacción en el síntoma es percibida como extraña para el yo, que no se reconoce en el síntoma. No se reconoce en el síntoma. No se olviden de lo inconsciente. Esto en Inhibición, Síntoma y Angustia va a quedar más claro, pero para eso faltaban 10 años de clínica en Freud. En la conferencia 23, Freud va a proponer una teoría del síntoma articulando la temporalidad y el espacio del síntoma a partir de dos nociones, como el horizonte es el síntoma histérico, el espacio del síntoma va a ser el cuerpo pulsional, fragmentado en zonas erógenas, y la temporalidad propia del síntoma va a ser la repetición, tesis de Freud. Entonces, si articulamos el tiempo y el espacio del síntoma, el cuerpo y la repetición, la noción que Freud nos da en la página 334 de esta conferencia es la noción de escena, que luego va a ser reelaborada, o sea, la noción de escena como articulando el tiempo y el espacio del síntoma, que luego va a ser reelaborada en esa misma conferencia como fantasía. Pero lo que escuchamos son escenas, esto es lo que nos traen los analizantes concretamente, y en esas escenas buscamos escuchar qué del síntoma es lo que ahí podemos interpretar. Ahora, la meta del síntoma, esto nos enseña Freud, es la satisfacción pulsional, porque está justamente en continuidad con la pulsión. Entonces, es importante ubicar que si el síntoma se soporta de una fantasía, la satisfacción pulsional y el malestar que conlleva, eso no tiene nada de fantasiado. Voy a precisar algo más sobre las tres fantasías pulsionales que propone Freud en esta conferencia en la guía de lectura de la unidad que va a acompañar este video. Ahora, en Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud tiene algunas cosas un poco más claras. Ha pasado una década de trabajo y nos propone que las relaciones entre el síntoma y el yo son tales que no debemos esperar como analistas la cooperación del yo en el tratamiento, sino todo lo contrario. Freud parecería decirnos, esperemos solo resistencias. Por eso nos advierte que el síntoma es extraterritorial para el yo. Es decir, no es con el yo del paciente que podemos atrapar al síntoma, porque ese yo se defiende del conflicto pulsional que tiene lugar en el síntoma, primero con la represión que origina el síntoma, y luego con la represión de lo que viene del síntoma, y después con la compulsión a la síntesis, esa ganancia secundaria, ese tener razón, ese soy así, con la que el yo intenta cancelar la ajenidad del síntoma, que el análisis busca poner en evidencia para su tratamiento y su interpretación. El Lacan del seminario 10 nos va a servir para entender que el síntoma es goce revestido, también traducido como goce encubierto, y que entonces no llama a la interpretación. ¿Por qué? Podríamos pensar
que de algún modo la interpretación altera la economía de goce del síntoma. Y esto es clínicamente crucial. No esperamos como analistas que el síntoma se nos presente como tal, porque el síntoma es algo a armar en el análisis. Esto de alguna manera es lo que nos enseña Lacan, como también lo es la instancia desde donde nuestra palabra puede tener un valor especial, puede tener el valor de una interpretación. Y el nombre de esa instancia es la transferencia. Aunque algo de esto va a quedar quizá un poco más claro cuando más adelante en la cursada se introduzca la noción de deseo del analista. El contrapunto de Lacan para pensar la relación entre síntoma e interpretación es el acting out. Si el síntoma no llama a la interpretación, pero es lo que se interpreta, porque es lo que nos da la orientación más real en el análisis, el acting out, por el contrario, llama a la interpretación en el sentido de que es una mostración, algo raro que aparece en el análisis, que muestra un poco algo del objeto pulsional, del objeto del deseo en juego, pero que justamente Lacan nos advierte que no da muy buen resultado la interpretación del acting out. Y que justamente quizás si los analizantes en algún momento del recorrido del análisis están muy actuadores, quizá hay algo del síntoma que no estamos pudiendo escuchar. En la guía de preguntas voy a trabajar un poco el caso de Chris, que toma Lacan, conocido como el de los sesos frescos. Así que, bueno, espero que este video les sirva para entender qué entendemos por síntoma en análisis, para comenzar a introducir esa noción tal y como la entendemos nosotros, y para precisar algunas coordenadas desde dónde trabajar en su tratamiento.